Buenas noches, profesora. Bueno, básicamente mi tema se centra en realizar, como está el título en la diapositiva, ¿no? Un análisis bibliométrico de la literatura relacionada con la aplicación de políticas públicas en salud, eh, no específicamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Un poco el porqué de este tema, ¿no? A mí me interesa más la parte de las políticas públicas que se dan en salud debido a que yo investigo muchos temas del área en referencia a salud mental, ¿no? Todo lo que son riesgos psicosociales, estrés, depresión, burnout, son temas en los cuales yo más o menos me enfoco en las publicaciones que hago. Y es desde hace algún tiempo he venido trabajando en lo que son análisis bibliométricos, ¿no? La idea del análisis bibliométrico pues proporciona, como está en la diapositiva, una visión general de toda la literatura que existe, en este caso, pues en la aplicación de las políticas de salud, que es lo que quiero buscar, ¿no? Eh, una de las ideas es que nos ayuda a determinar qué caminos o por dónde se va desarrollando los temas en el área de salud y los avances, obviamente, que puedan estar, digamos, en la actualidad más presentes, no solo en Ecuador, sino en las diversas partes del mundo. El planteamiento del problema. Hay una desconexión entre las investigaciones académicas y la implementación efectiva de políticas públicas que obviamente vayan a responder a necesidades que tenemos como país, ¿no? En tanto en lo social, económico y ambiental. A través de este análisis vamos a identificar y sintetizar tendencias de este tipo de investigación y de este tipo de políticas públicas a nivel mundial, qué enfoques metodológicos se les dan, principales conclusiones, qué países hablan más del tema, qué países han cambiado más sus políticas dependiendo de, obviamente, de las etapas en que se va viviendo a lo largo de la investigación y a lo largo de la vida de un país como tal. Para desarrollar este tema hemos planteado un objetivo general y tres específicos. Bueno, los específicos los vamos a ver en la siguiente diapositiva. El general es, ya como su nombre indica o el título del proyecto indica, pues bueno, realizar un análisis bibliométrico de literatura científica relacionada pues con la aplicación de políticas públicas en salud, ¿no? Vamos a utilizar bases de datos académicas, en este caso bases de datos de alto impacto, las cuales pueden ser Scopus, Web of Science. Podemos encontrar también otras bases de datos como PubMed, Mainline. ¿Y por qué ese tipo de base de datos? Porque bueno, si bien es cierto son bases de datos, más que nada PubMed, Mainline son para artículos médicos, pero podríamos encontrar algún tipo de reforma o algún tipo de artículo que hable sobre la promoción de las políticas públicas en salud, ¿no? Obviamente en Scopus y Web of Science podemos encontrar muchos otros temas, no específicamente los médicos, ¿no? Dentro de los objetivos específicos, el primero, pues analizar la producción científica sobre la aplicación de estas políticas, analizando obviamente cantidad de publicaciones, temas de investigación principales, tendencias temporales, los países, autores, cómo se relacionan entre ellos, evaluar el impacto que han tenido estas publicaciones mediante la cantidad de citas que tengan, en qué lugar o en qué países o en qué otro tipo de artículos se han citado, lo que vamos a ir encontrando. Obviamente autores o revistas más influyentes con respecto a este tema, lo que tenga que ver con políticas públicas. Y también, obviamente, como tercer objetivo específico, investigar las conexiones y alianzas que se pueda tener sobre este tipo sobre este tema en general. Y obviamente sugerir colaboraciones futuras, ya sea con investigadores internacionales o también si encontramos, pues, específicamente con nuestro país mismo. Si nos centramos un poco en la metodología, pues básicamente es un tipo de estudio descriptivo, como ya más o menos se ha mencionado, es una revisión de literatura, de artículos científicos, de libros, capítulos de libros, pueden ser artículos de conferencias en ciertas bases de datos. Aquí menciono dos, ¿no? Scopus y Web of Science. La idea es tratar de escribir un artículo, por eso es que lo coloco que se realizará en formato artículo, es decir, va a tener una introducción, una revisión de literatura, al final de la introducción el objetivo va a tener una metodología y lo que contemple la metodología, ¿no? Y esto sí, trataremos de utilizar pues pasos o etapas dentro de la metodología, estructurarlo de esa forma. Trataremos de anexar también lo que es la metodología Prisma, es decir, tratar de buscar artículos y obviamente dependiendo de los criterios de inclusión y exclusión que se tengan, pues ir
sacando artículos que no nos ayudan con respecto al tema que hemos planteado. Vamos a tener una discusión, vamos a comparar los resultados con otros estudios, vamos a tener unas conclusiones y obviamente referencias, ¿no? Y la idea de todo esto para dentro de los resultados que también hay que incluir dentro de este formato artículo, que iría entre la metodología de discusión, obviamente revisar las cositaciones, las concurrencias, cómo ha ido incrementando la cantidad de publicaciones con respecto a este tema a lo largo de los años. Y es un poco lo que tenemos en mente hacer, lo que tengo en mente. Ya con respecto al cronograma del trabajo, pues básicamente lo he dividido en 4 meses. Se puede ver que en el mes 1 y 2 nos vamos a centrar mucho en la búsqueda de información, en elaborar las matrices y limpieza de las matrices, es decir, quitar artículos que no estén considerados dentro de los criterios de inclusión y utilizar el software BostBigWare, que obviamente nos ayuda un poco para realizar las figuras de los resultados, ¿no? Y a la par, pues, ir elaborando lo que es la introducción y el marco teórico. Ya en el mes 3, mes 4, pues escribir lo que es la parte metodológica, estructurarla bien y todo lo que tenga que ver con el análisis de resultados, ¿no? Y ya en el último mes, pues escribir toda la parte de discusión y conclusiones. Y un poco a modo de explicar lo que es la bibliometría, esto es un artículo que escribí hace poco que tiene que ver con contaminación por hidrocarburos, por actividades de hidrocarburos y salud pública, ¿no? Entonces, más o menos cómo ha ido la evolución. El primer gráfico, pues, tiene que ver la evolución de las publicaciones. Y los segundos, pues, tiene que ver con los países que más publican y los demás artículos con los autores que más publican y que están relacionados entre ellos. Y el último, en donde se ven muchos puntos, es básicamente las palabras claves que se escogen para colocar dentro de estos artículos. Y ya para finalizar, pues, coloco las referencias que he utilizado dentro de la descripción del trabajo final, ¿no? Obviamente cuando se realice el trabajo, pues las referencias van a incrementarse pues, mucho. Y siendo un artículo de revisión, pues por lo general, dependiendo de la revista a la que se enfoque el trabajo, esto puede tener más de 50 referencias como tal, ¿no? Muchas gracias, profesor.